mientras el Mayo Zambada, de acuerdo a los que saben de estos temas, estaría tratando de negociar con el gobierno de Estados Unidos para no enfrentar la pena de muerte, ha circulado la versión o los intentos de extradición de Rafael Caro Quintero y dos Zetas, el Z40 y el Z42, también en momentos en los que se reúnen los equipos de México y Estados Unidos, entre ellos los equipos de seguridad allá en el país de las hamburguesas, y bueno, ya serán temas que abordes con el maestro Paco Cruz, con Eric Gutiérrez, el maestro de Cilinea MX, mi querido Toño. Si me permites, voy y regreso, y espero regresar a media mesa. Voy a tomar una llamada de los abogados en relación precisamente a la demanda de Ricardo Salinas Pliego contra un grupo de 7 youtuberos, entre ellos su servidor. Si me permites, Toño, ya ves que estas llamadas no, pues no perdonan, y hay que vale más prevenir que lamentar, mi querido Toño. Es necesario que tengamos esa representación jurídica, y por supuesto que aquí estamos con mucho gusto para continuar con el programa. Y pues con eso saludo con muchísimo gusto a nuestros queridos amigos, a Francisco Paco Cruz y Eric Gutiérrez. Paco, gran periodista, gran escritor; Eric, analista político, director de Cilinea MX. ¿Cómo están, queridos compañeros? Toño, buenos días. Eric, un abrazote para los dos. Qué gusto estar aquí. Mira, cómo empezamos. Fíjate, cuando estaba escuchando, no sé si le pasó lo mismo a Eric, pero estaba escuchando y viendo a Salinas, parece que estaba reflejándose en el espejo, ¿no? Lleno de criminales. Pues ese es el primero evasor fiscal probado. Vínculos con la creación de empresas fantasma en España y Luxemburgo para evadir impuestos. Mira, y nada más un dato que me acabo de encontrar, porque acabo de salir claramente, y digo de dónde lo tomo, porque en ellos lo vi, de la revista Expansión. En 2024, Electra registró una pérdida neta de 11,154 millones de pesos, en contraste con la utilidad neta de 5,993 millones de pesos de 2023. Así que más o menos este es el hombre que estaba hablando, el hombre que invita a que nos armemos, el hombre que hace negocios dudosos, que aparece en los Panama Papers o papeles de Panamá. La verdad es que me daba un poco de, no sé si de risa, pero algo me causa, y digo, se estaba viendo al espejo. Hablando que el país está lleno de criminales, pues yo digo, es el evasor fiscal, y eso es un delito también. Así que buenos días, Toño. Eric, un abrazote también, buenos días, nomás para empezar a calentar la mañana, Toño. Sí, no, tanta cosa de qué platicar. Eric, también te saludo con mucho gusto. ¿Cómo andas? Muy bien, mi querido Toño, un abrazo para ti, otro para Paco. Tiene razón, Paco, fíjate, estaba yo también viendo el video de Salinas, y la verdad es que su cinismo es hasta insultante. Una persona que ha utilizado y ha mal utilizado todo el sistema legal mexicano para gozar de la impunidad de la que él mismo se queja. Me parece que la opinión que está expresando, pues como dice Paco, se le refleja de una manera increíble, ¿no? Es insultante el cinismo con el que habla este hombre. Así es de que pues, y bueno, lo están candidateando para la presidencia de la República. O sea, me parece que hay gente muy inconsciente y muy torpe en nuestro país, que son como quienes lo están candidateando para la presidencia de la República. Sí, no, y qué bueno que a lo mejor podemos usar con ese tema precisamente. Se ve que definitivamente el pueblo de México tendrá que optar por otros partidos políticos ante esta caída en la intención de voto que reporta
el muy cuestionable periódico El Universal. Qué bueno, ¿por qué no empezamos con ese tema? Mencionaba Vicente hace rato lo de las extradiciones, pero ya que estamos en línea con esto, vámonos sin línea, ¿no? A platicar de esto. Yo pido a David que me mande más o menos los tiempos de cuando empezamos con esto, porque efectivamente hoy en su primera plana, el periódico El Universal nos muestra estos datos, que si bien es cierto, Morena sigue teniendo gran intención del voto, el PRI y el PAN están por desaparecer. Y pues ahí está como la segunda fuerza política, Movimiento Ciudadano. Yo lo que creo es que no deberíamos dar por también vencidos ni subestimar a Movimiento Ciudadano. Al ver estas cifras, al ver esta medición, lo único que puedo pensar, y vamos contigo, Paco, lo único en lo que puedo pensar es en, de alguna u otra forma, un éxito en la campaña de Movimiento Ciudadano durante las elecciones presidenciales, porque saben que, bueno, evidentemente el tipo el que postularon, el tal Maínez, no iba a ganar, pero la intención absoluta era posicionarse, era que la gente se enterara de ellos, y poco a poco están ahí agarrando escaños. Vamos a ponerlo en estos términos. No me sorprendería una caída absoluta del PRI y el PAN en breve, verlos ya desaparecidos, y la creación de nuevos partidos a partir de la figura precisamente del magnate y barbaján Ricardo Salinas Pliego, o que el magnate y barbaján se sume a Movimiento Ciudadano. Pero bueno, estos son sueños guajiros. Lo que sí vemos es esa caída, querido Paco. ¿Cómo ves ahí en las intenciones del voto y cómo ves la intención de Salinas Pliego de acercarse a la política? A ver, Toño, Eric, fíjate, lo primero que yo veo, pues ya dijiste lo de Movimiento Ciudadano, más bien lo que reflejan estos datos para mí en la encuesta del Universal, y que es importante tomando en cuenta que es un periódico de derecha y un periódico que se vendió históricamente al PRI y al PAN, pues refleja el fracaso del PAN y del PRI, o esta alianza prianista, ya se perdió el PRD, pero refleja el fracaso de dos fuerzas que no tienen nada, no tienen nada que ofertar, que no tienen nada. Mira, cuando vemos a Lili Telles con un megáfono haciendo un circo del Senado de la República, a una diputada federal del PRI disfrazada como chapulina para presentar una iniciativa de ley, y nos recuerda a Xóchitl Gálvez, ¿no? Bueno, la diputada es Abigail Arredondo, por cierto, que los ves haciendo circo, lo mismo que hacía Xóchitl Gálvez, lo mismo que hacía Xóchitl con Lili Telles, a lo mismo que hacía Xóchitl con Kenia López Rabadán. Es decir, hay una caricatura de política de la oposición, y esa caricatura se refleja en estos resultados de personas que no aportan, que no dicen nada, que no entienden la política. Y si a esto sumas que tienen a dirigentes que son mafiosos abiertamente, imagínate Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista, yendo a promocionarse a Washington como un zar antidrogas, cuando todos sabemos que tiene una cola larguísima de corrupción documentada, y que si no está en la cárcel es porque primero gozaba del fuero de legislador, ahora de senador de la República. Y lo mismo el dirigente del PAN, Jorge Romero, el líder o cabecilla del cártel inmobiliario, una organización o un grupo mafioso. Entonces, para mí, estos resultados es lo que muestran cabecillas de dos partidos a los que identificamos, y digo identificamos porque la encuesta es general, como mafiosos. Pero mira, hay otros resultados interesantes de la encuesta, ¿sí? La identidad partidista, la identificación antes de las elecciones, la identificación de Morena era 20%, ahora es 47%, la del PRI era del 10%, ahora es del 5%, es decir, hay una caída en cada rubro de las encuestas, porque lo que vemos es la intención electoral, pero hay que ver las otras preguntas que hacen, y eso es lo que te dicen. Identidad partidista del PRI pasó del 10 al 5%, eso es brutal. Es brutal, y ves al PAN y está por las mismas, es decir, pero cuando vemos a personajes como los que te contaba, ¿sí? La diputada federal priista Abigail Arredondo, cuando vemos a Lili Telles en el mismo circo, ¿a poco no te recuerda a Xóchitl Gálvez?
cada uno a su manera, pero lo mismito. Entonces, sí, cuando vemos hacia afuera que el PAN y el PRI han convertido a la política de este país en un mero circo de 3 pistas, pues que yo digo, pues no aprenden. No han aprendido nada y los resultados además reflejan otra cosa que no o que debían entender los partidos, el PRI y el PAN. Y Movimiento Ciudadano, la guerra sucia no les ha aportado nada, por el contrario. Por primera vez hay registro de esto. Movimiento Ciudadano está arriba de 2 partidos tradicionales. Y es eso. Han hecho una caricatura de la política nacional. La guerra sucia no les funciona. ¿Y eso qué te dice? Que no entienden. Así que es gravísimo. Debía ser para ellos. Para nosotros, digo que buenas noticias. Yo lo hemos comentado en otras mesas. Lo mejor que le podía pasar a este país es la desaparición del PRI y el PAN. Qué bueno que desaparezcan, pero debían ser muy malas noticias para Jorge Romero, para Lito Moreno. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a explicar esto que está pasando? ¿Qué le van a decir a sus electores? Y si sumas a esto que el PRI ha perdido más de 10 millones de militantes en los últimos años, desde que llegó Alito y que gobierna solo 2 estados, es un fenómeno gravísimo. Debía haberlo. Para nosotros digo que buenas noticias, pero para ellos debía ser gravísimo, y es gravísimo para la política en general de este país, porque esa es la política. Han hecho eso de la política una caricatura. Fuerzas políticas que controlaron este país o la política de este país, hoy son meras caricaturas. Y para mí los resultados de la encuesta del Universal, Toño, Eric, muestra eso. Ese caricaturesco político mexicano que llegó, bueno, con muchos, Vicente Fox Quesada, pero que lo retrata bien Xochitl Gálvez Ruiz, y hoy tenemos diputada que está siguiendo esa escuela, y yo digo, ojalá se hayan despertado esta mañana leyendo la encuesta del Universal. Ojalá lo hayan hecho y ojalá entiendan que la guerra sucia en este país no deja nada, y que su entreguismo a Estados Unidos, que también es otro punto que refleja la encuesta, el entreguismo a Estados Unidos tampoco les va a dejar nada, y que así se pueden seguir al 27, al 30, y que no van a encontrar. Y en el caso de Salinas Pliego, mira, yo digo, está jugándole al Milei. Y en este país no hay condiciones para un Javier Milei, ninguna. Ya tuvimos a Miguel de la Madrid, a Carlos Salinas, a Vicente Fox, a Enrique Peña Nieto. Ya hemos tenido nuestros Milei. Así que le está jugando a eso. Es un hombre que acaba de perder 5.500 millones de dólares, que Banco Azteca ha entrado en una crisis profunda, como él lo reconoce en la demanda, que Electra, yo te estaba leyendo, ha perdido miles de millones de pesos. Entonces no hay condiciones. Y por otro lado, el electorado de este país está muy politizado como para creer en un personaje, en otro payaso, en otro Milei. Entonces no hay condiciones, no hay nada. Mira, hay que descartar en ese proceso a Eduardo Verástegui, que es otra comedia, otro chiste de la política mexicana. Así que Ricardo Benjamín Salinas Pliego es un chiste de la política mexicana, pero un chiste malo que no va a dar resultado porque no hay condiciones, Toño. Yo no creo que en este momento, de aquí al 2030, haya una sola condición de que un empresario o un magnate, discúlpame la palabra, rectifico, un magnate como Ricardo Benjamín Salinas Pliego se convierta en candidato presidencial de este país. Payasos hemos tenido muchos, Toño y Eric. No, y va a perder aún más, ¿no? Es sabido cómo es que los multimillonarios, cuando buscan ser parte de campañas políticas, sí fracasan en esas intenciones de voto, pierden muchísimo, porque son ellos mismos los que en esta megalomanía, bueno, pues le avientan ahí alguno que otro milloncito y le sale el tiro por la culata. Y tienes toda la razón, Paco, hay que ser muy, muy claros, no se dan cuenta, no aprenden, lo acaban de intentar con una personaje como es Xochitl Gálvez, hace tan solo unos meses, en medio de esta estupidez que es clara por parte de la oposición, de esta forma de subestimar al pueblo de México. Una vez más se aventaron la chistosada de presentarnos a la candidata que ellos creyeron era
la más chistosa, la más cercana al pueblo, ofendiéndonos a todos con pues con este bodrio de la política, lo peor de lo peor. Esta señora que se disfrazaba, que estaba llena de contradicciones, que tenía en su haber una serie de irregularidades como funcionaria pública, que pues bueno, era la reina del ridículo. Ya intentaron hacer el mileyazo, no le salió en México por lo que tú mencionas, Paco, porque el público está absolutamente politizado para creerle un payaso así. Pero pues eso no significa que de alguna otra forma, y quiero insistir, ¿no? en el poderío que pueda tener un partido político, de alguna otra forma lo consigan con Movimiento Ciudadano. No es el único payaso, Salinas Pliego. Hay otros payasos de la política que de pronto pues obtuvieron poder. Ahí está la desgracia nacional que sigue gobernando Nuevo León, por mucho que lo estén impugnando. Ahí está Samuel García, y es otro payaso de la política que nos podría dar una sorpresita en el futuro. ¿Qué opinas, Eric? Sí, mi querido Toño, mira, respecto a la encuesta del Universal, a mí me da varias lecturas, ¿no? Fíjate que desde el principio del sexenio de López Obrador, se ha estado insistiendo en que que México necesita una oposición seria, propositiva, inteligente, y no la tenemos, ¿verdad? Desde entonces se les está pidiendo que tengan proyecto, que tengan propuestas, y no lo hacen. Prefirieron apostarle a inducir un odio patológico en la sociedad en contra de Morena, de todo lo que signifique la transformación en nuestro país, en lo cual han insistido durante los 6 años de López Obrador y durante los meses que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué es lo que lograron? Y esta encuesta lo refleja claramente, que todas esas personas a quienes les insacularon un odio patológico no encuentran cabida en el PRI y el PAN, porque se dan cuenta de la disonancia cognitiva que tienen esos partidos, cuando por un lado dicen que el gobierno es autoritario y dictatorial, y por el otro lado dicen que no tiene el poder para cambiar un gobernador o para imponer una reforma constitucional, ¿verdad? Defienden dos ideas completamente contradictorias. Entonces, la gente a quienes le insacularan, a quienes les inculcaron ese odio patológico, ya no encuentra cabida en esos partidos, y estamos viendo que se está yendo hacia Movimiento Ciudadano. A pesar de que Movimiento Ciudadano, pues en realidad no es una opción política viable, lo que está pasando es que son, por ponerlo de alguna manera, menos payasos, igual de dañinos, igual de corruptos, igual de nepotistas, pero guardan la compostura de cierta manera, ¿no? No son no sacan megáfonos en el Senado para gritar estupideces, no se disfrazan de dinosaurios o de chapulines, ¿verdad? Entonces, la gente a la que le inculcaron ese odio, pues está yendo hacia Movimiento Ciudadano, y ahí vemos el resultado. Otra cosa que debería preocuparle al PAN, por ejemplo, es de que un partido a quien históricamente ellos y muchos han despreciado, como es como es el Partido Verde, los está alcanzando, ¿verdad? Sería muy, muy, muy penoso para el PAN que el Partido Verde, a quien muchos desprecian, pues lo rebase. Y el PRI, el otrora partido hegemónico, ¿verdad? Que tenía que gobernó todo el país con mano dura, con mano de hierro, y que ganaba todas las elecciones sin excepción, ahora pues tiene nada más que un 8% de preferencia electoral, ¿verdad? Apenas un punto por arriba del PAN, apenas 3 puntos por arriba del Partido Verde. Entonces, y bueno, pues obviamente no es competencia ya, y va en camino directo
a la desaparición. Esto también nos muestra con esa preferencia electoral que tiene Morena en este momento y cómo ha crecido, como nos lo recordó el maestro Paco, nos indica que todos esos odiadores patológicos, muchos de ellos, y muchos que no necesariamente concuerdan con Morena, pero no están de acuerdo con ninguno de los otros partidos, en este momento están huérfanos. A eso le está apostando ¿cómo se llama? El que era del PRD, se me olvidó, Acosta Naranjo. A eso le está apostando. A eso le está apostando gente como Ricardo Salinas Pliego, a eso le está apostando gente como Eduardo Verástegui, ¿verdad? A recolectar todos esos huérfanos, que fue precisamente, como nos recuerda también el maestro Paco, lo que hizo Milei, ¿no? O sea, recolectó a todos los inconformes con la política que se llevaba en Argentina, ¿verdad? Y para él fue suficiente para lograr la presidencia, a pesar de ser un hombre evidentemente perturbado, como decía Andrés Manuel, no está completo, ¿no? Entonces a eso le están apostando. Sin embargo, sí, con la aprobación que tiene la presidenta Sheinbaum, arriba del 80%, ¿verdad? Y con el aproximadamente 6-8% de inconformes que reportan las encuestas, de indecisos, perdón, que reportan las encuestas, pues es obviamente no le alcanza a nadie para lograr ya no digamos ganar un puesto de elección popular, ni siquiera para lograr una candidatura, no les alcanza. Ellos creen que encerrados en su pequeño círculo de conocidos, creen que eso es todo México y creen que porque todos mis amigos apoyan las ideas libertarias, entonces ya todo México las apoya, lo cual pues evidentemente con más de un 80% de aprobación por la presidenta y más de un 46% de preferencia electoral, pues hoy es obvio que no, que ni siquiera la mitad de los mexicanos apoya las ideas libertarias. Es más, quienes apoyan las ideas libertarias, yo no creo que representen en México más de 5%, por lo cual es evidente que como un Milei en México, ni siquiera un Trump en México es nada viable, mi querido Paco, mi querido Toño. Sí, pero insisto, surgen, está Samuel García, está Lili Telles, y son, o sea, vamos, Samuel García es como Paco nos ha dicho siempre, Eric, querido público consentidor, son figuras que ya han existido. Xóchitl Gálvez por decirlo así, nos impresionó más por lo muy ridícula que era, por los stunts que utilizaba, como se dice en inglés, ¿no? Por los disfraces, las payasadas al por mayor, pero ya tuvimos a una Xóchitl Gálvez con Enrique Peña Nieto, era exactamente lo mismo, un tipo ignorante, contradictorio, ridículo, ¿no? Lo mismo, pero pues vamos, ¿no? Que más televisivo, más mediático. Ahora bien, creo que vale la pena que exploremos esta parte también, algo que mencionabas tú, Eric, y vamos ahora contigo, Paco, el crecimiento que está teniendo el Partido Verde Ecologista de México. Un partido que, vamos a ser perfectamente honestos, siempre ha sido un partido rémora, que se aprovechan también de las más bajas pasiones de las personas para obtener votos. Lo vimos hace unos 10, 15 años, como siendo el Partido Verde, fueron quienes estuvieron haciendo llamados, nada más de lo más demagógicos, a la pena de muerte en México. No sé si se acuerda usted que nos ve, que nos escucha de eso. Un partido que en tiempos de Peña Nieto efectivamente estuvo absolutamente cercano al poder, que ayudó a Peña Nieto a impulsar esta serie de mal llamadas reformas estructurales que dejaron al país en la absoluta ruina y que ahora supuestamente está con Morena. Porque, a ver, don David, pónganos por favor la intención del voto plasmada por el Universal. Como bien dice Eric,
está creciendo de alguna otra forma el Partido Verde en su preferencia junto con el Movimiento Ciudadano. Y si bien es cierto que Morena pues les está sacando la vuelta a todos, incluso a sus partidos aliados, por mucho, no podemos, creo yo, echarlos en saco roto. Y si pensamos en esa oposición de derecha que en algún momento se podría amalgamar en un partido, pues a lo mejor, y en ese caso, el Partido Verde Ecologista sería, sí, el motivo de algún tipo de enfrentamiento o cercanía frente al progreso, frente a la izquierda y frente a la Cuarta Transformación, Paco. A ver, mira, Toño, yo no creo en este momento, como están las cosas, que ningún partido, ninguno de los mencionados, ni el Partido Verde, ni el Movimiento Ciudadano, ni del Trabajo, menos PRI-PAN, pudiera surgir en este momento un fenómeno. Yo no discuto que no, que no pueden hacer fenómenos en un país cualquiera. Nosotros tuvimos a López Obrador, que es un fenómeno. En Argentina tienen a Milei, que es un fenómeno, puede gustarnos o no. Donald Trump es un fenómeno. Pero yo no veo en este momento que haya en estos partidos, en el Verde, Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, un personaje, hombre o mujer, que pueda despuntar como un fenómeno. Ni siquiera veo al Partido Verde creciendo más de así, mucho de más de lo que ya tiene, y tampoco al PRI, tampoco al PAN. Lo que yo veo es ciertamente que hemos históricamente tenido partidos rémoras que han hecho un gran negocio de la política, porque la política es un gran negocio. Solo hay que ver, por ejemplo, el PRI, cuánto va a recibir de financiamiento este año, que no es electoral, cerca de 900 millones de pesos, solo de financiamiento electoral federal, más todo lo que le dan los estados, es una locura y no tienen prácticamente que demostrar nada. Pueden hacer lo que sea con ese dinero. Lo mismo el PBM, el Partido Acción Nacional. Si cada partido va a recibir una cantidad de locura de recursos del erario. Así que yo no veo, es decir, la política es un gran negocio, la política partidista. Y no importa que no ganes más allá de algunos diputados, algunos senadores, con que tengas registro nacional, es suficiente para que tengas recursos por carretadas, como decían en mi pueblo, por carretadas de dólares, ¿sí? Entonces la política se convirtió en un gran negocio, así que no importa que no tengas líderes. Lo que importa es nada más que conserves el registro, a veces haciendo alianzas con un partido, a veces con otro, y que te mantengas arriba del 4% de la votación total, y eso te da acceso a recursos. La gente cuando me pregunta, ¿y por qué Alito está ahí? No tiene intenciones de ganar, sabe que no puede ganar, no tiene ninguna meta futuro. Pues no, pero el PRI es un gran negocio como franquicia, es decir, los partidos son una franquicia que recibe cada año miles de millones de pesos en recursos del erario y sin tener que hacer nada, por ir a vender tu voto, por no ir, por ir a lo que sea, por ir a hacer payasadas, por ir a hacer circo. Entonces, ¿qué? Yo decía, la política es un circo, pero es un gran negocio. Es un circo de 3 pistas en el que una de ellas representa que hacer negocios con el dinero de los impuestos, porque reciben, yo te decía, el PRI va a recibir este año, que no hay elecciones, en Durango, en Veracruz, elecciones locales, pero también en Durango y en Veracruz reciben los partidos ingresos propios por parte de los gobiernos estatales, más los que le da la federación, así que es un negocio. Y como negocio, pues lo puedes llevar ahí nadando de a muertito, porque así hemos sido históricamente en la época moderna. Así que yo no veo hasta que surja un fenómeno. ¿Cuándo va a surgir? El PAN le surgió uno después de décadas. Vicente Fox Quesada, nos guste o no, le surgió. Después de allí no ha tenido nada. El PRI no tiene nada, no se ve ninguna figura y no va a levantar ninguna figura. Mafia significa permanecer, no hacer política. Y lo mismo con el PAN. Y con Movimiento Ciudadano, pues tú dices, está el gobernador de Samuel, Samuel, el gobernador de Nuevo León, pero no es una figura relevante. No es una figura que mueva multitudes. Es un tipo que fue fenómeno en su momento con ayuda de su esposa, pero allí se va a quedar. Samuel García Sepúlveda no va a crecer más y no hay
figuras políticas en este país que podamos considerar un fenómeno, e incluyo, como hablábamos hace rato, de Salinas Pliego, de Eduardo Verástegui y de Acosta Naranjo, de pues todo cartucho quemado. Yo te decía, para mí lo importante que reflejan los resultados de la encuesta es que muestran el fracaso de los partidos políticos de oposición en este momento para el fracaso en todos los sentidos, el fracaso de que finalmente uno vislumbra en una propuesta política, en una propuesta congruente, en una propuesta seria, en una propuesta que te atraiga votos, y ninguno de ellos puede en este momento ofertar algo a los electores mexicanos. Y te digo, y ni siquiera un fenómeno. Así que yo creo que así, si seguimos así, vamos a ir así hasta el 2027 y así vamos a llegar al 2030, Toño, Eric. ¿Tú qué opinas, Eric? ¿Qué opinas de el avance que podría tener el verde ecologista? Por supuesto, ahora que me lo explica Paco, lo entiendo de esta forma. Yo totalmente de acuerdo, no veo como fenómeno, pero en una de esas nos sorprende el verde, Movimiento Ciudadano, o alguno que se saquen de la manga estos infames, ¿no? Mira, el verde, yo tampoco creo que crezca mucho más. Yo lo que digo es de que sería muy penoso para el PAN que lo rebasara el verde, pero yo no veo que el verde crezca mucho más, porque tampoco es su intención. La intención del verde es mantenerse, no es convertirse en una fuerza política relevante. Ahora, respecto a los payasos y todo eso, bueno, hemos tenido siempre, ¿no? Y nos podemos ir hasta donde quieras. Digo, recordemos que la Tigresa, por ejemplo, fue diputada federal, Carmen Salinas fue diputada federal, ¿no? Entonces, recordemos las orejas de burro que se ponía Vicente Fox cuando era diputado federal. Entonces, payasos siempre hemos tenido, Lili Telles siempre hemos tenido, y llegan y se van sin consecuencia alguna. Ahora, los fenómenos, como dice Paco, no se dan solitos. No, un Milei no llegó solito, porque si bien hay características que debe tener un fenómeno, sobre todo político, como la grandilocuencia, también hay un contexto social y político que le permite, que hace eco de esto, ¿no? Por ejemplo, que tiene que haber una enorme mayoría inconforme con lo que está sucediendo en su país, una enorme mayoría muy afectada por las decisiones que se han tomado en el pasado reciente. Debe haber una carencia de otros líderes que le hagan contraste. Entonces, yo no veo, por ejemplo, un Samuel García en un debate, no sé, con Noroña, o en un debate presidencial, ¿no? De candidatura presidencial con Noroña, digo, hasta con Monreal, ¿no? O sea, yo no lo veo salir bien librado de un debate de ese tipo, ¿verdad? Tampoco es una persona que traiga una propuesta atractiva, ¿verdad? Digo, la gubernatura no la ganó él directamente, la ganó su esposa por popularidad, porque tenía una cuenta gigantesca en Instagram de muchos seguidores de Nuevo León, ¿no? O sea, la realidad, le ganaron la Pero fue lo mismo que con la gaviota, perdón que te interrumpo, fue la misma cosa, o sea, es lo mismo que con la gaviota, Peña Nieto, y en una de esas nos la vuelven a aplicar utilizando ahora las redes sociales. Pero fíjate el fenómeno que fue, ¿no? En tiempos de Peña fue con Televisa, fue con sus telenovelas, en estos tiempos fue con esta señora y sus redes sociales, y lo del fosfofosfo, sus cancioncitas, y etcétera, y si nos vuelven a sorprender. Puede ser, pero regreso un poquito. Lo principal para un fenómeno, ¿verdad? Es el contexto sociopolítico del momento, ¿no? El contexto neolonés en el momento en que llega Samuel García, ¿verdad? Era uno de odio patológico generalizado en contra de la transformación allá en Nuevo León.
¿verdad? Allá sí era generalizado, allá sí la mayoría estaba tratando de buscar una alternativa, una decepción profunda del PRI y del PAN y un odio patológico contra la transformación. Entonces, allá sí era el caldo de cultivo, sí estaban dadas las condiciones para eso. A nivel nacional, ¿verdad? Y basta ver no solamente la encuesta de la universidad, sino todas las encuestas que han salido recientemente, ¿verdad? Indican no solo que la intención de voto y la aceptación de la presidenta están muy altas, sino que van en aumento. Recordemos que la aceptación de Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato era de 68, si no mal recuerdo, 68%, ahorita va en 81%, ¿verdad? Entonces, las condiciones sociopolíticas son completamente diferentes a nivel nacional y no hay proyecto, no hay propuesta, no están ofreciéndole al electorado absolutamente, no hay nadie que le ofrezca al electorado una alternativa a la cuarta transformación, por lo cual yo no creo que a nivel nacional haya ni las condiciones para un fenómeno, para que surja un liderazgo competitivo, ni tampoco los personajes para que haya un liderazgo competitivo. No podemos nombrar uno solo que pudiera realmente atraer a la mayoría de los electores, mi querido Paco y Toño. Pues sí, exactamente, ahí queda eso pendiente para ellos. Y compañeros, ya para cerrar, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero no podemos irnos sin este tema con el que comenzaba Vicente Serrano antes de tomar esta llamada tan importante de nuestros abogados. ¿Por qué no hablamos de esas extradiciones pendientes, de lo que se ha tratado esta semana en las conferencias de prensa mañaneras? Paco, infórmanos un poco más de estas extradiciones de alto nivel. A ver, tú fíjate, Toño, con eso yo creo que solo, no creo, estoy convencido, y porque además hay evidencia sólida, solo hay una extradición que en este momento de los que estarían en fila, haría un gran impacto en las relaciones México-Estados Unidos, por así llamarlo, ¿sí? Y es la de Rafael Caro Quintero. Es un tema pendiente, es un tema histórico. Rafael Caro Quintero es un personaje que le interesa a Estados Unidos y le va a interesar hasta que se muera, y después de que se muera Rafael Caro Quintero, es un personaje al que vinculan directamente con la tortura, secuestro, tortura, asesinato de un agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, el Tiki Camarena. Entonces, él sí les interesaría. Lo van a dejar ir. El Poder Judicial, controlado todavía por gente del viejo régimen, no lo va a dejar ir porque él sí afectaría a personajes como Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid Hurtado. Si él tiene todo el teje y maneje de cómo se reconfigura en los 80 el narcotráfico en este país. Cómo a través de la Dirección Federal de Seguridad, que después conocimos como DICEN y luego CISEN, cómo se reconfigura y cómo desde la Dirección Federal de Seguridad salen los capos del narcotráfico. Si él tiene todo ese teje-maneje del pasado que le interesa a Estados Unidos, no para castigar a Carlos Salinas de Gortari, no para castigar a Miguel de la Madrid, a José López Portillo, a Luis Echeverría, les interesa como un trofeo, porque asesinó, ellos lo hacen responsable a un agente de la DEA. Lo asesinó, lo torturó, y es un agente que ha sido protegido por el sistema, por el Poder Judicial Federal. Yo, hasta que no cambiemos Poder Judicial, no creo que lo vayan a dejar ir, no por la presidenta, no por nada. Es un tema del Poder Judicial histórico. Entonces, para mí las otras sí son importantes. Cada extradición es importante, pero si no extraditan a un personaje como Rafael Caro Quintero, de los que están, claro, si cae a Iván Archibaldo, pues va a ser un trofeo grandísimo, pero en este momento las que están ahí, la importante, la fundamental, la que puede marcar el camino para despresurizar la presión sobre el gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, es la de Rafael Caro Quintero, que es
uno de los capos históricos de este país y que te digo que les puede dar a ellos historia y van a decir lo que ellos dicen, aunque solo lo hagan en películas, nunca dejamos a uno de los nuestros. Entonces, Rafael Caro Quintero es un capo que les interesa y que sí haría o marcaría diferencia en este momento en las relaciones México, Estados Unidos. Los otros, pues son nuevos y de cártel de Sinaloa, pero no marcarían diferencia. Caro Quintero es un capo probado, es un capo histórico y además les interesa Toño Eric. ¿Tú qué opinas, Eric? ¿Qué opinas de pues de este caso, de esta extradición, que efectivamente no ha sido un dolor de cabeza para el gobierno de los Estados Unidos de forma histórica, pero que, como lo plantea Paco, pues queda más bien a manera de trofeo después de tantos años por una situación horrenda que ocurre en México? Sí, mira, yo concuerdo plenamente con lo que dice el maestro Paco, ¿verdad? Sí, sí, y creo que este gobierno debería poner todo su esfuerzo y toda su atención, esta fiscalía debería poner todo su esfuerzo y toda su atención en esa extradición, ¿verdad? Sí, efectivamente, concuerdo también en que despresurizaría la relación México-Estados Unidos y nos ofrece también un contraste drástico entre lo que sucede, por ejemplo, con el Mayo, que no se defiende al Mayo, Zambada, nadie está defendiendo a un capo, se protesta por la manera en que sucedió, ¿verdad? Porque no se siguieron los pasos de la extradición, sí, con este poder judicial que tenemos en este momento, ¿verdad? Pues estamos viendo que una extradición es bastante difícil, pero estamos a punto de cambiar el sistema judicial en nuestro país. Entonces, yo espero que este tipo de operaciones se hagan con mayor celeridad, ¿verdad? Y que deje de haber esa tentación de los Estados Unidos, o más bien ese pretexto de los Estados Unidos de intervenciones directas que vulneran nuestra soberanía y que no se pueden permitir, y que además a muchos opositores antimexicanos les regocija, ¿verdad? Que se vulnere nuestra soberanía, ¿verdad? Solamente porque ellos creen que nada más vienen por el crimen organizado, cuando en realidad e históricamente las invasiones de Estados Unidos que van solamente por los terroristas, hemos visto que destruyen el país y los grupos terroristas ahí siguen. Ahí tenemos el ejemplo de ISIS, ¿no? Que según esto ya lo habían destruido y no sé cuánto, y acaba de ordenar Donald Trump un bombardeo a unas cuevas donde se supone que vivían que estaban los de ISIS. Entonces, destruyeron el país, y sin embargo, el monstruo ahí sigue. Entonces, yo creo que sí debería enfatizarse, en este gobierno debería enfatizarse más los canales legales para ese tipo de extradición, de intercambio de prisioneros y de combate al crimen organizado, los canales legales y dejar de una vez por la paz las amenazas y los canales ilegales para esa cooperación entre los dos países, yo creo, mi querido Paco, mi querido Toño. Sí, pues a ver en qué termina estas acciones entre ambos países. Hoy la verdad es que son tantas cosas que están surgiendo en la narrativa de Estados Unidos que pues ni a cuál irle, ¿no? Y la verdad es que Trump no ha volteado sus planteamientos o comentarios hacia el tema de personajes específicos. No quiero darle ideas, ¿no? Pero podría hablar, pues sí, claro, ¿no? De cómo es que tienen en su poder al Mayo Zambada, de cómo es que en México están buscando la extradición de Caro Quintero, o sea, tantas cosas por ahí. Pero bueno, tendría que ser para la próxima, queridos compañeros. Yo quiero agradecerles por ser parte de esta mesa de análisis tan interesante
y pedirles que por favor nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, querido Eric, por favor compártenos tus redes sociales. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Un abrazote para mi querido Paco, que siempre es un placer compartir mesa con él. Mi querido Toño, un placer gigantesco saludarte. Y síganos en todas nuestras redes sociales como Sin Línea MX, excepto en Twitter. Yo le sigo diciendo Twitter, me vale. En Twitter como @sinlinea_MX, y mi Twitter personal es @ericisback1. Ahí los esperamos para que conversemos sobre todo sobre estos y muchos otros temas. El analista político, compañero, director de Sin Línea MX, el queridísimo Eric Gutiérrez. Paco, también por favor compártenos tus redes sociales. Toño, pues yo les dejo igual a Eric un abrazote, es un placer siempre, a ti un abrazote, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos a la próxima. Un abrazote, Eric, Toño, hasta mañana. Gran periodista, gran escritor, los mejores de los mejores aquí en Cinesur, el gran Paco Cruz también, y muchas gracias, compañeros. Bueno, pues